Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelson Santibáñez, soy profesor y en primer lugar quiero agradecer a Breno Donoso y el equipo de Esplendores por invitarnos a ser parte de esto. Y bueno, estamos con ustedes para compartir algunas reflexiones respecto al rol formativo que eventualmente tuvo el pensamiento masón en la persona y en la obra de Lucila Godoy Alcayaga. En particular, este interés se enmarca en el trabajo que realizamos con amigos y amigas en el grupo de investigación y difusión Memoria Mistral y también con los amigos y amigas del grupo de investigación en interculturalidad Gabriela Mistral. En particular, con este grupo de amigos y amigas nos interesa realizar acciones de investigación y comprensión con un fuerte acento local, con un fuerte acento en la región de Coquimbo. En particular, podemos partir haciendo un ejercicio de hacernos cargo de la vida de Gabriela Mistral, identificando ciertos periodos que llamamos ciclos. Si bien entendemos que el desarrollo personal no es un fenómeno lineal, con un afán comprensivo podemos establecer algunas etapas. En particular estamos hablando que identificamos al menos 4 grandes ciclos en la vida de Gabriela. El primero, que podemos denominar el ciclo de la provincia, lo identificamos desde el nacimiento, 1889, hasta el año 1909-1910, que es cuando ella deja de residir en la región, se traslada desde Cerrillo hasta el sector de Traiguén en el sur. El ciclo de la provincia. Un segundo ciclo podemos identificar que es cuando ella desarrolla su acción profesional y su acción literaria a lo largo del país, el ciclo de la nación. E identificamos este ciclo desde 1910 hasta 1922, que es cuando ella es invitada a colaborar en la Reforma Mexicana y deja de residir en nuestro país. Identificamos a continuación el ciclo de América, que podría corresponder entre el año 22 y el año 26, que es cuando ella se instala como un referente intelectual a lo largo y ancho de todo el continente. Y finalmente, a partir del año 26 y hasta su muerte, el ciclo del mundo, en el cual ella ya se instala como una intelectual a nivel internacional. Particular importancia tiene para nosotros el primer ciclo, el ciclo de la provincia, dado que nuestra aproximación es intentar dar cuenta de agentes formativos de la persona y de la escritura de la joven Lucila. En particular, hacemos esta aproximación desde algunas nociones de la denominada crítica genética, que en el fondo intenta comprender el origen de algunos contextos formativos, en la línea de comprender cómo eso colabora con los procesos de simbolización de la obra poética. En particular, nosotros coincidimos con la crítica en general de identificar algunos agentes formativos generales. Podemos mencionar la figura de la madre, que es una figura tutelar, está presente, ella es la raíz del árbol que la ancla a la tierra. La figura de su hermana maestra, Emelina, que la contacta con el saber, con el aprender, con ese saber deleitoso, saber gozando. Aparece también como fuente formativa, creemos, la geografía física y humana del Valle del Elqui, esta rajadura en el territorio de 100 montañas o de más, que colabora con la geografía, con los materiales físicos y también con la geografía humana, el folclore, la oralidad, ese dejo de palabra antigua, ese arcaísmo oral tan presente en la obra de Gabriela. Y en ese caldo de cultivo primordial, en ese cultivo de formación original, queremos resaltar en esta oportunidad la eventual colaboración del pensamiento masón en la formación de la joven Lucila. En este ejercicio comprensivo, el primer trabajo, digamos, que abordamos es establecer el corpus de la producción literaria de la joven Lucila, es decir, cuánto, cómo y dónde publicó sus primeras obras la joven Lucila. Para eso nos apoyamos en lo que han hecho otros investigadores. En particular consultamos cuatro
4 fuentes. En primer lugar, las recopilaciones que realizó el equipo de aquel entonces del Museo Gabriela Mistral en el año 1992, que es Gabriela en la voz del Elqui y Gabriela en el Coquimbo. A eso sumamos la recopilación de la obra mistraliana realizada por Pedro Pablo Segers en el año 1992 y además el texto del profesor Rolando Manzano, Gabriela en Coquimbo, del año 2015. A ese corpus le sumamos pequeños hallazgos nuestros, encontramos textos que no están compendiados, que en definitiva, dada su cantidad y cualidad, no afectan grandemente al talante de este corpus. Identificamos entonces un total de 95 textos publicados entre 1904 y 1910. En esos 6 años, lo cual nos da una razón de publicación de más de una publicación al mes. Pensemos una muchacha joven, recién haciendo sus primeras lides y el primer dato que nos asombra es lo fértil de esa primera escritura. En términos tipográficos, de los 95 textos hay 21 que corresponden a poesía y el resto se desarrolla en prosa. Haciendo un análisis genérico sobre esto, vemos de que están presentes en ella tipos gráficos, expresiones muy coincidentes con el ambiente cultural y literario de la época. Establecido eso, nosotros el primer hito significativo de este ciclo de la provincia es Gabriela Mistral, la joven Lucila, instalada como ayudante de maestra en la escuela número 8 mixta de la compañía. Eso sucede en el segundo semestre de 1903 y en propiedad ya en el primer semestre de 1904. Ella llega a ser ayudante de maestra, lo cual nos da una señal del tamaño de la escuela. Según el reglamento de instrucción primaria de 1902, solo tenían ayudantes las escuelas que tuvieran más de 50 estudiantes. Entonces podemos deducir que la escuela mixta tenía más de 50 estudiantes, regentada por la maestra Rosa Álvarez. En ese lugar, la joven Lucila se instala y genera en torno a sí cierto movimiento cultural. Una vez llegada a ese lugar, se le asigna como lugar de habitación un lugar que Zamatán describe como un rancho de totora recién terminado. En esa circunstancia aparece la vida de esta joven maestra, que por cierto fue acompañada por su madre a vivir en este villorrio a las orillas, al otro lado de la ciudad, lo cual nos da una pista que va a ser una constante en la vida de Gabriela, es decir, el evitar las grandes ciudades y más bien preferir la periferia con olor a campo cerca del mar. En ese lugar aparece don Eleuterio Fredes, un prohombre del lugar que le cede, no sabemos si gratuita o mediante pago de arrendamiento, una casa bien particular, la casa extraña. Hasta el día de hoy es una casa que resalta en su entorno porque es de 2 pisos y la crónica de aquel tiempo y el testimonio de Zamatán nos dice que estaba pintada de un color azul característico, un azul paquete de vela. En ese lugar, la joven ayudante de maestra, decíamos, genera en torno a ella un cierto movimiento cultural. Acuden a conversar con esta joven maestra una suerte de personajes de la intelectualidad de alguna forma alternativa de La Serena de aquel momento. Estamos hablando de Varela, estamos hablando del joven poeta Alamiro Miranda y estamos hablando también de don Bernardo Osandón. Probablemente a través de la figura de don Bernardo Osandón es el vínculo en el cual se vincula la joven maestra con el pensamiento de talante masón. Don Bernardo Osandón es nacido en la ciudad de Vicuña en 1851 y fallece en la ciudad de La Serena en 1926. Es una figura difícil de describir porque destaca en muchos ámbitos, ¿ya?
hizo sus estudios básicos en Vicuña, con lo cual de alguna forma desestimamos la tesis de algunos investigadores que lo hacen nacer en el Valle del Huasco, específicamente en San Félix. En nuestras investigaciones dimos con el acta de nacimiento de don Bernardo Vicuña en la parroquia de esa ciudad. En el libro 6, en el folio 150, encontramos el acta de nacimiento que lo sitúan naciendo ahí, realizando su educación primaria en Vicuña y luego trasladándose a la ciudad de La Serena, donde cursa Humanidades y vía correspondencia, exámenes libres, rinde exámenes de bachiller en Filosofía y Humanidades, posteriormente bachiller en Leyes, y se instala como un prohombre de la ciudad, un reconocido educador. En el año 1979, a comienzos del año 1979, funda el periódico El Coquimbo. Está en el grupo que funda la primera compañía de bomberos de La Serena. Está en el núcleo fundador de una liga de ayuda solidaria a estudiantes pobres. Está vinculado a la Sociedad de Artesanos de La Serena. En definitiva, descolla en distintos aspectos de la vida cultural de La Serena de aquel tiempo. Y fundamentalmente nos interesa para nuestra investigación la vinculación de don Bernardo Sandón con la logia número 11 de La Serena. La logia número 11 de La Serena, Luz y Esperanza, fue fundada en el año de junio de 1874, con el apoyo de la logia número 3 del Valle de Copiapó. A finales de 1874, don Bernardo Sandón se incorpora como el miembro número 11 de dicha logia, marcada fuertemente por el pensamiento radical y masón propio de la institución, pero también propio de la logia que le sirve de fuente, la logia número 3 del Valle de Copiapó. A través de don Bernardo Sandón intuimos que la joven Lucila tiene acceso a algo que no pudo tener acceso antes, y es la posibilidad de sistematizar dos niveles de su existencia. Es tan importante ese conocer a Bernardo Sandón que en varios momentos de la vida Gabriela Mistral lo reconoce. Y probablemente el episodio más clásico de esa vinculación lo ofrece ella en un texto llamado El oficio lateral. Y quiero compartir con ustedes un pasaje de ese texto. Como decíamos, el oficio lateral, que es del año 1940, en la estadía de aquel entonces de Gabriela en México. El oficio lateral. Empecé a trabajar en una escuela de la aldea llamada Compañía a los 14 años, como hija de gente pobre y con padre ausente y un poco desasido. Enseñaba yo a leer a los alumnos que tenían desde 5 a 10 años y a muchachones analfabetos que me sobrepasaban en edad. A la directora no le caí bien. Un viejo periodista dio un día conmigo y di yo con él. Se llamaba don Bernardo Sandón y poseía el fenómeno provincial de una biblioteca grande y óptima. No entiendo hasta hoy cómo el buen señor me abrió su tesoro, fiándome libros de buenas pastas y de papel fino. Con esto comienza para mí el deslizamiento hacia la fiesta pequeña y clandestina que sería mi lectura vesperal y nocturna, refugio que se abriría para no cerrarse más. Leía yo en mi aldea de la Compañía como todos los de mi generación, de troche a moche, a tontas y a locas, sin alguna idea de jerarquía. El bondadoso hombre Sandón me prestaba a manos libres libros que me sobrepasaban. Es decir, vemos que Gabriela tiene conciencia de que el encuentro con este viejo periodista, con este viejo profesor, marca en ella un antes y un después en su lectura. Efectivamente, nosotros podemos asumir de que cuando ella llega a las Compañías en 1903, tiene sobre sí entre 8 y 10 años de lectura, pero una lectura muy poco sistemática. Aquellos que hemos sido lectores pobres en provincia, tenemos la experiencia de que leemos lo que podemos,
no necesariamente lo que quisiéramos y mucho menos lo que necesitamos. Aparece en el horizonte de Gabriela don Bernardo Sandón, que seguramente le abre las puertas a la joven Lucila tanto a su biblioteca personal como a la biblioteca del Club Coquimbo, que es la cara visible, la cara pública de la logia número 11, Luz y Esperanza de La Serena. En eso encontramos que aparece la posibilidad de sistematizar y aparece un lugar en torno al cual giran personas que fueron significativas en la vida de Gabriela. Mencionábamos a don Eleuterio Frebe, aparece Fidelia Valdés, aparece Bernardo Sandón, aparece Alamiro Miranda, todos ellos un núcleo de gente que acompañó esos primeros años, facilitó los primeros años de la joven Lucila. Y si bien no todos fueron directamente masones, sí, claramente simpatizaban con el ideario masón. ¿Con quién se encuentra, con qué institución se vincula como simpatizante, rondante la joven Lucila? Con la logia Luz y Esperanza número 11. La logia número 11 pertenece al rito irlandés antiguo y aceptado. ¿Qué significa eso? Significa que es una organización primero de varones, ¿ya? Distinta va a ser la situación cuando años después Gabriela en Antofagasta se encuentre con la logia Destellos, que pertenece a la rama mixta de la organización masónica. En Antofagasta tenemos la certeza, porque encontramos el registro de petición de ingreso y la petición de aceptación, de la incorporación de Gabriela en Antofagasta a la estructura de una institución masona. Sin embargo, en La Serena, dada la naturaleza de la institución local, ella queda en este grupo de simpatizantes. La logia ordenada en torno al rito irlandés antiguo y aceptado significa que es una institución que se ordena en ciertos grados de formación, del grado 1 al grado máximo, que es el 33, ¿no? Que se ordena con matices en torno a las figuras de el aprendiz, el compañero y el maestro. Y de alguna forma orienta, explicita, busca la formación de las personas. Entonces, Gabriela Mestral se encuentra con una institución cuya misión es colaborar en la formación de las personas. Ese encuentro tenemos la sensación que es significativo porque abre, ordena, sistematiza a la joven Lucila en dos dimensiones. Primero, en el horizonte cultural y a continuación en el horizonte de sentido. Respecto al impacto del pensamiento masón en el horizonte cultural de la joven Lucila, podemos decir que en este corpus de la provincia, en estas publicaciones, aparecen frecuentemente mencionados autores literatos masones. Estamos hablando de Schiller, Goethe, Espronceda, Víctor Hugo. Aparecen menciones explícitas de Isaac, la María de Isaac. En particular Schiller aparece significativo porque coincide en el año 1905 la celebración de los 100 años de la muerte de Schiller. Y la joven Lucila publica un texto conmemorativo a aquella efeméride. El texto respecto a Schiller de la joven Lucila es de mayo de 1905 y se titula A Federico Schiller y fue publicado en el diario El Coquimbo. En particular, algunos fragmentos de ello dice: el cielo de sus inspiraciones se vistió de las palideces del idealismo. Sus poesías flores virginias se metieron en el ambiente del romanticismo más delicioso. Es decir, la joven Lucila identifica perfectamente la pertenencia de Schiller a la corriente del romanticismo. Romanticismo que, por cierto, marca la inmensa mayoría de los textos del ciclo de la provincia.
los textos de la joven Lucila son textos que responden a las categorías del romanticismo, ¿ya? El sufrimiento, la melancolía, la muerte, lo tenebroso, la locura como tópico, aparecen desplegados en el corpus de la provincia. Pero no solo eso, porque la joven Lucila se aproxima a Schiller haciendo un primer ejercicio de crítica literaria. Ella en 1905 es capaz de decir que la obra Los bandidos de Schiller fue su primer drama, la primera esmeralda que brilló en su corona, el golpe ante el cual se abrieron las puertas del mundo radioso, resplandeciente e inmenso de la gloria, cielo que anhela ese pobre y loco sublime, el poeta. Y las obras se desprendieron de su pluma diamantina, cimentada por el genio como pétalos de una flor, y la fauna la depositaba en su ánfora de oro. Es una joven escritora romántica haciendo una especie de semblanza romántica del autor. Ahora, también ella tiene conciencia de la vinculación de Schiller con el pensamiento, con la institución y con el pensamiento masón. A continuación dice, respecto a Schiller, brilló en el horizonte sereno de la literatura alemana al lado de otro tal, Goethe. La fraternidad los hizo hermanos. Podemos entender que fraternidad es una forma desviada, una forma implícita de decir la fraternidad como logia. La logia los hizo hermanos. Esto está teñido de lenguaje masón. Ella tiene plena conciencia de la pertenencia de Schiller a cierto referente de pensamiento y también la hermandad de Goethe respecto al mismo horizonte de pensamiento. El párrafo final tiene un aire de simbolismo masón y dice: y aquellos tantos que le admiramos, anhelosos de seguir su huella jamás borrada, saludamos en su centenario su inmortal memoria, estela de luz le dejada por el astro de su genio y sepultado en el ocaso de la tumba. Hay un ambiente de simbolismo masón, esta estela de luz dejada por el astro de su genio y sepultado en el ocaso de la tumba. Entonces, nosotros vemos de que efectivamente en Lucila podemos percibir que hay una aproximación al romanticismo, a la forma y a los tópicos románticos, pero también a la pertenencia de ciertos autores al pensamiento masón. No olvidemos que, por ejemplo, Schiller, junto con ser un representante del romanticismo, genera una fuerte crítica a la racionalidad instrumental industrial, a la racionalidad moderna. Ejemplo de esto, por ejemplo, son las cartas sobre la educación estética del hombre, en el cual Schiller hace una crítica al racionalismo moderno, ¿ya?, y a los derivados de ello que tienen que ver con la exclusión social y con la falta de reconocimiento de la otredad. Es decir, este texto de 1906 de la joven Lucila sobre la instrucción de la mujer, creemos que tiene un parecido de familia con el texto de Schiller, con el pensamiento libertario, radical, humanista, masón, más que con las otras fuentes de pensamiento. No vemos que la teología católica, por ejemplo, devenida en piedad popular, representada por esta abuela que la contacta con los salmos de David, difícilmente desde ese horizonte podemos explicar el texto de instrucción de la mujer, y sí resulta más viable tener como antecedente la obra de Schiller. Por otra parte, este acercamiento también tiene que ver con cierta talante que va a tomar la obra de ella, digamos. Su experiencia en las compañías, un episodio latamente explicado, es su vinculación romántica con Alfredo Videla, ¿ya?, la figura de Don Juan, que encaja perfectamente con la tipología romántica.
Pero la actitud de Gabriela, de alguna forma, la actitud personal que vemos reflejada en sus cartas, es una actitud fuerte, de carácter. No así la voz poética que desarrolla a partir de ese episodio, que podríamos identificar, por ejemplo, en la voz lírica del poema La balada, contenido en Desolación. Hay una especie de ambigüedad entre lo que se vive y lo que se expresa. Ambigüedad que no debe llevarnos a preocupación porque entendemos que es un tiempo de formación. Hay un caldo primordial en el cual se están configurando este tipo de cosas. También dentro de este horizonte cultural que ayuda a sistematizar las lecturas que propicia Bernardo Sandón, podemos encontrar la presencia de la literatura rusa. Nosotros tenemos varios antecedentes de la importancia que tiene la literatura rusa en Gabriela Mistral y la importancia que ella le concede también, ¿ya? En particular, nosotros a propósito de los estudios de Galgani podemos tener claridad del impacto que desarrolla la literatura rusa en los escritores de la llamada generación del 900. Ejemplo de eso es, por ejemplo, la colonia tolstoyana que inauguran en San Bernardo, 1904 por ahí, Augusto Dalmar, Baldomero Lillo, Fernando Santibán, el mismo Manuel Magallanes Mor involucrado en eso. Entonces hay un impacto de la literatura rusa. Sin embargo, el acceso en provincias a aquella literatura no es tan claro ni tan directo. Tenemos la hipótesis de que Gabriela accede a ese tipo de literatura fundamentalmente a través de la biblioteca de Osandón y la biblioteca del Coquimbo. ¿A qué autores accede? Sabemos que accede a Tolstoy, ¿ya? Sabemos que está presente Andreyev, Dostoyevsky, Gorky. Tolstoy en particular nos sigue pareciendo interesante porque si bien hay dudas respecto a la pertenencia de Tolstoy a la logia masónica, no hay ninguna duda de que sus personajes realizan discursos que reflejan el pensamiento masón. Entonces, si bien el autor no es posible tan fácilmente identificarlo como perteneciente a una logia, sí sus personajes reflejan ese tipo de pensamiento. Lo mismo ocurre con Dostoyevsky, ¿ya? Ejemplo de eso, por ejemplo, es Alyosha de los hermanos Karamazov, que en un par de monólogos despliega casi un discurso panegírico respecto al pensamiento masón. Tolstoy aparece en la primera obra como antologadora que realiza Gabriela, estoy hablando de Lecturas para Mujeres, que es del año 1924, y lo interesante es que Tolstoy aparece puesto por Gabriela en la sección Motivos Espirituales. Es decir, ella reconoce que en Tolstoy hay una fuente de espiritualidad. Y eso es interesante. A continuación, mucho tiempo después, un poco tiempo antes, en su estancia en Temuco, el mismo Pablo Neruda testimonia que cada vez que visitaba a esta señora, directora del Liceo de Niñas, él salía de su oficina con un par de libros de literatura rusa, que a decir de esta señora, Gabriela, eran lo mejor de la literatura universal. Entonces tenemos clara la alta valía que desde el inicio tiene Gabriela sobre la literatura rusa. Poco tiempo después, cuando Gabriela está en la cantera, en la escuelita de la cantera, ella nos testimonia de que los fines de semana, los sábados y domingos por la tarde, ella colaboraba en ciertas labores menores de agricultura, ¿ya? En un corro de personas en las cuales la gente del lugar compartía cuentos locales y ella compartía con ellos cuentos rusos, ¿ya? Gorky, por otra parte, el amargo, la traducción de Gorky puede ser perfectamente el amargo, tiene que haber sido especialmente significativo como elemento de identificación vital de Gabriela. Gorky huérfano, abandonado de padre, autodidacta, en cuya obra está presente la decadencia, la locura, como tópicos que nosotros vamos a identificar más adelante que también son
tópicos de alguna forma mistralianos. Entonces aparece en el horizonte cultural la posibilidad de sistematizar y de enriquecer esa lectura previa que había sido al tuntún de troche a moche. Lo más importante es un segundo horizonte que nos parece que es el gran aporte del pensamiento masón en la formación de la joven Lucila, de esta persona de yema, y es el horizonte de sentido. Si bien es difícil sistematizar el pensamiento masón, dado el grado de secretismo o a lo más discreción que tiene la institución respecto a sus propias acciones y respecto a sus propios miembros, podemos establecer con cierto grado de seguridad 2 o 3 ideas que son parte fundamental de ese horizonte. Primero, dentro del horizonte masón está fuertemente arraigada la idea de que la realidad tiene un orden primordial, un gran arquitecto, que puede o no puede ser identificado como una persona, como un principio personal, pero sí al menos como un algo, como una estructura de sentido primordial. También está presente en el pensamiento masón la certeza de que es posible el perfeccionamiento constante, ¿ya? Constantemente, a fuerza de esfuerzo y método, de cincel y martillo, la piedra de la persona puede ser tallada y puede ser pulida, en un trabajo que debe tender al máximo grado de eticidad posible. La justicia, el bien común, la paz entre las naciones es uno de los horizontes hacia los cuales debe tender este ejercicio de perfeccionamiento. Nos encontramos frente al pensamiento, a la estructura masónica, que es probablemente una de las instituciones, una de las propuestas formativas que de mejor manera equilibra espiritualidad, un humanismo profundo y un sentido radical de libertad. Ese horizonte, esa institución, esas prácticas, esas personas concretas encarnando estos valores, estas nociones, hace que Gabriela, tenemos la sensación, se contacte con 3 o 4 ideas que, siendo parte del pensamiento masón, no necesariamente se identifican con ellos, sino que lo traspasan. Y tiene que ver con esta de las verdades fundamentales. Leibniz, al comienzo de la época moderna, identificó que hay un puñado de nociones que están a la base de todas las religiones posibles. Aldous Huxley, en 1945, nos propone un texto llamado La filosofía perenne, que apunta exactamente a este mismo manojo de ideas. En el desarrollo del hinduismo, por ejemplo, en otra vertiente, en el desarrollo del hinduismo, también se identifica que hay un puñado de ideas básicas llamadas Dharma Tamana, que tiene que ver con un grupo de ideas que son eternas, inamovibles y que son profundamente nobles, que orientan todo el despliegue de aquello que llamamos budismo. Este grupo de ideas no pasan de ser 4 formulaciones. La primera es constatar de que la realidad que nos rodea, que percibimos, tiene una dimensión fenoménica. Hay una dimensión que es táctil, que podemos percibir a través de los sentidos. Pero la realidad no se acaba en eso. Trasciende a lo percibido. Y el intelecto y la intuición constantemente dan cuenta de eso. El intelecto y el espíritu, dan cuenta constantemente de esa otra realidad o de esa otra dimensión de la realidad. Una segunda idea, presente en el pensamiento masónico, pero que lo trasciende, es que las personas, los seres humanos, participamos de esa naturaleza de la realidad. También tenemos elementos que son perceptibles y también estamos hechos de un algo más. La siguiente idea es que los seres humanos
tenemos la capacidad, aunque no tengamos conciencia de ello, tenemos la capacidad de aprender esta configuración básica de la realidad de forma intuitiva, global y radical. Y por último, que la posibilidad de desplegar tal capacidad de aprehensión es posible solo a través del despliegue de cierto método, de cierto ejercicio, al cual se llega por la mezcla de los esfuerzos individuales y colectivos. Estas 4 ideas fundamentales, es decir, la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la persona humana, la capacidad de aprender la realidad y la necesidad de un método para lograr tal aprehensión, son las 4 ideas que percibimos que la joven Lucila encuentra en la estructura y en el pensamiento masónico y en las lecturas que le posibilitó este grupo de personas y particularmente Bernardo Osandón. Ahora, intuimos que en eso el aporte es que la poética, el despliegue literario del ciclo de la provincia se enriquece con este nivel del absoluto. Estas verdades fundamentales entran a formar parte del juego simbólico dado entre el signo y el significante. A partir de eso, la poética de Gabriela deviene en poética de lo absoluto. Hace poco, Ricardo Sirio me preguntaba sobre las razones de lo contemporáneo, de lo actual de la escritura de Gabriela. Y creo yo que, más allá de la forma en que ella particularmente daba cuenta de ciertas circunstancias históricas, regionales, particulares, lo decidor, la potencia de la poética mistraliana está anclada en eso, en que tiende a hablar de la realidad, pero en un horizonte de lo absoluto. Tiende a hablar de las circunstancias, pero en un horizonte de lo definitivo. Es así como esta vinculación con la realidad absoluta creemos que es el gran aporte del pensamiento masón en la formación de la joven Lucila. Quisiéramos finalmente terminar, dado que esta vinculación se da a través de la lectura, de la facilidad de la lectura que le otorga Bernardo Osandón a la joven Lucila, es que queremos terminar con un texto en el cual Gabriela habla sobre la pasión de leer. La pasión de leer, escrito en Madrid en el año 35. Y dado que el aporte del pensamiento masón en la formación cultural y de sentido de la joven Lucila decanta o se transmite a través del ejercicio de la lectura, quisiéramos terminar con un texto justamente denominado La pasión de leer, escrito en Madrid en el año 35, y que uno de sus párrafos dice lo siguiente: La pasión de leer, linda calentura que casi alcanza a la del amor, a la amistad, a la de campeonatos. Que los ojos se vayan al papel impreso como el perro a su amo. Que el libro, al igual de una cara, llame en la vitrina y haga volverse y plantearse delante del hechizo real. Que se haga leer un ímpetu casi carnal. Pasión de leer, seguro contra la soledad muerta de los huertos de la vida interna, o sea, de las demás. Sirviese la lectura solamente para colmar ese hondón del fastidio y ya habría cumplido su encargo. Así, a través de la lectura de referentes del pensamiento masón, creemos que Gabriela, la joven Lucila, se conecta con lo absoluto y ella se vuelve una poeta de lo absoluto, en el cual su obra poética, si bien habla de las cosas, poetiza las cosas, las traspasa y las pone en el referente del sentido radical de la realidad. Este recorrer las cosas, de alguna forma,
recorrer las formas en el sentido absoluto, de alguna forma creemos que está a lo largo y ancho de la obra mistraliana. Y por ejemplo, en el poema de Chile, esa intención de conectarse y de conectar a los demás está presente en la mama. La mama, respecto al niño, lo que hace es educar, transmitir estas verdades fundamentales, estas 4 o 5 verdades fundamentales, y busca transmitir eso para salvar. Pero salvar no en el sentido religioso de tal o cual religión, sino salvar en el sentido de conectarse como individuo, como colectivo, como diada, con este horizonte de lo absoluto. En eso percibimos que radica buena parte del aporte del pensamiento masón en la formación y en la poética de Gabriela Mistral. Muchas gracias.